Bueno, como les había dicho, la clase de hoy va a ser sobre los llamados gobiernos conservadores, ¿ya? Los cuales tienen distintos nombres: gobiernos conservadores, gobierno autoritario, república conservadora, consolidación de la república, ¿bien? Pero el nombre más adecuado es gobiernos conservadores. Quédense con ese, gobiernos conservadores, que van desde 1831, es decir, posterior a la Guerra Civil, hasta 1861, con el fin de la hegemonía conservadora. ¿Bien? Bien, por lo tanto, esta va a ser la principal temporalidad en donde nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Bien, en esta clase principalmente la voy a dividir en dos, como siempre. La primera clase, la primera parte, perdón, lo que me interesa es que veamos el pensamiento de Diego Portales y los ideales conservadores, porque en base a eso, nosotros, y principalmente ustedes, van a poder entender el pensamiento conservador en Chile, el por qué son autoritarios estos tipos de gobiernos, y van a poder entender también por qué la Constitución de 1833 es tan autoritaria, tan rígida con la sociedad chilena en este momento de la historia de Chile. ¿Por qué es tan autoritaria? Bien, por ende, los objetivos principales de la clase es que vamos a ver el pensamiento de Diego Portales, pensamiento portaliano o ideario portaliano, como se le conoce, y de esta manera cómo este influyó no solo en el bando conservador, sino que también en la redacción de la Constitución de 1833 y cómo este pensamiento va a regir todos los gobiernos conservadores, es decir, el autoritarismo portaliano. ¿Ya? Diego Portales, acotación, Diego Portales no escribe la Constitución, ¿bien? Es otra persona, pero aún así su pensamiento está inmerso en esa Constitución. Y en la segunda parte de la clase vamos a ver las principales características de estos gobiernos conservadores, es decir, qué se caracterizó cada gobierno, cuál fue el objetivo de los gobiernos conservadores, si hubo oposición o no, si hubo conflicto o no, si hubo revueltas internas o no, ¿bien? De esta manera siempre me gusta plantear eh, esta pregunta, siempre que hago esta clase, sobre, a nosotros siempre en el colegio nos han enseñado que este periodo de la historia de Chile es de estabilidad, es decir, estabilidad política, aquí no ha pasado nada, hay una temprana estabilidad. Es correcto eso, ¿verdad? Siempre les dicen como que no, este periodo era autoritario, pero hubo estabilidad, no hubo muchas revueltas, no hubo mucho conflicto. ¿Bien? Entonces yo planteo la siguiente pregunta que la vamos a responder al final. ¿En verdad fue un periodo estable, política e internacional y socialmente este periodo de la historia de Chile? No me respondan ahora, lo vamos a ver ahí más ratito. ¿Bien? Antes de proceder, ¿cómo se llama la guía que vamos a trabajar? Se llama La Consolidación de la República de Chile, que por temas de tiempo, chiquillos, no se les puede subir, pero no importa, vamos a tratar de responder todas las preguntas de la guía hoy día, no se preocupen. Bien, hasta el momento, ¿alguna duda, pregunta o consulta que tengan hasta el momento con este periodo? No, bien. Antes de proceder, chiquillos, esta clase tiene muchos conceptos. Vamos a hablar de muchos conceptos, obviamente yo los voy a ir explicando, pero estén bien atentos y si no entienden uno, por favor, avíseme para repetirlo. Bien, esta clase está llena de conceptos, así que, y que aparecen como segunda acotación de esta clase. En la PTU, por lo menos seguro les va a aparecer una pregunta. Y lo normal es que aparezca una o cuatro preguntas de esta de la PSU. Así que atentos. Bueno, como les había dicho, hemos hablado de gobiernos conservadores, pero antes de ello tenemos que entender el pensamiento conservador. ¿Cuál era el pensamiento conservador de estas personas en ese tiempo? Ustedes me han respondido que eran creyentes católicos, que buscaban la centralización, que ¿qué más? ¿Qué más? Que buscaban mantener las tradiciones, etcétera. Todo eso está muy correcto, muy bien. En, en ese sentido está todo súper bien, chiquillos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se va a caracterizar el gobierno, el pensamiento conservador? Por una centralización administrativa. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno con, los gobiernos conservadores
creen en un Estado centralizado, unitario, es decir, un solo Estado y que toda la administración o todo el poder recaiga en la capital, es decir, en Santiago de Chile. Bien, por lo tanto, los conservadores van a apostar por una centralización del poder que va a estar apostado en Santiago de Chile y que solamente se van a tomar las decisiones desde Santiago y las provincias, porque en estos momentos no hay regiones, ojo con eso, van a tener que acatar lo que ordena Santiago. ¿Bien? De esta manera se busca, más allá de centralizar el poder, mantener con nulo poder a las provincias de manera tal de evitar posibles alzamientos o revueltas en contra del poder central. ¿Bien? Asimismo va a haber una hegemonía de la aristocracia criolla. aris- ¿Bien? Es decir, hegemonía se refiere a un predominio de la aristocracia como la clase social privilegiada, la cual va a estar al mando de este gobierno. Aquí el bajo pueblo va a ser reprimido. Ahí vamos a ver cómo. Aquí no va a haber una participación del bajo pueblo, aquí solo chiquillos. Y anoten esto, durante este periodo quienes tienen el principal protagonismo es la élite criolla chilena, nadie más, solo la élite criolla chilena. Y va a haber una hegemonía total de ellos a partir de este periodo, por lo menos hasta finales del siglo XIX, ¿bien? E incluso principios del XX. Ahora bien, otro dentro de los pensamientos conservadores es la democracia restrictiva y limitada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿a qué se les viene a la mente con una democracia limitada? Una democracia que es restrictiva, algo limitado. Hoy en día también estamos sufriendo una limitación de las libertades, pero por una cuestión sanitaria. ¿Qué se les viene a la mente con democracia limitada? No se escucha. No todos opinan y el sufragio es censitario. Exacto, el voto censitario, es decir, pueden votar, sí, pero no todas las personas. ¿Quiénes? Ahí lo vamos a ver. Bien, así como dicen sus compañeros Maximiliano, Bani y Kage, que no todos tienen participación en este tipo de democracia, es decir, solo un selecto grupo de personas, en este caso la élite, tiene derecho a participar en esa democracia, a pesar de que, sí, efectivamente es una democracia lo que está operando en en este periodo, no obstante, no deja de ser bien limitada y bien restringida. Y eso lo establece bien y queda muy marcado en la Constitución de 1833, más aún por el excesivo presidencialismo. ¿Bien? A eso se refiere con una democracia restrictiva o limitada. ¿Bien? Por otra parte, los conservadores también creen en un predominio del Ejecutivo por sobre el resto de los poderes del Estado, es decir, el presidente está por sobre los demás poderes del Estado durante este periodo, es decir, está por sobre el Congreso y está por sobre el Poder Judicial. Está- Bien, en este sentido, ¿cómo está por sobre el Congreso? Bueno, un ejemplo es que el presidente puede disolver el Congreso. Pero ¿cómo va a poder hacer eso, profe, si el Congreso es un poder del Estado? Bueno, la Constitución de 1833 faculta al presidente para cerrar o disolver el Congreso cuando se le plazca. Bien, ahí tienen una muestra clara de el excesivo presidencialismo y, y las excesivas atribuciones que tiene el presidente de la República durante este periodo. Y por último, los conservadores, como ustedes han dicho, vienen a defender los principios morales de la Iglesia Católica y la unión. Bien, entre la Iglesia y el Estado. ¿A qué se refiere la unión de la Iglesia con el Estado? En que los asuntos del Estado también son asuntos de la Iglesia y los asuntos de la Iglesia y viceversa con los del Estado. Bien, en este sentido, la Iglesia está metido en cuando se toman decisiones educacionales, políticas y belicosas. Bien, esto los une y les permite intervenir, es decir, la Iglesia interviene en las decisiones del Estado. Exacto, muy bien, Gisland. Espero haberlo pronunciado bien. La Iglesia puede entrometerse en los asuntos del Estado. Esto se le conoce como un Estado confesional. ¿Bien? Confesional se conoce esto. La unión entre la Iglesia y el Estado y en que la Iglesia intervenga en asuntos del Estado se le conoce como Estado confesional. Es decir, no es un Estado laico, como hoy en día nosotros somos un Estado laico, pero en este tiempo no. ¿Bien? Y principios morales y católicos de la iglesia, como por ejemplo, usted tiene que ser bueno con su prójimo, tiene que casarse, tiene que tener una cierta, tiene que establecer una familia, tiene que tener varios hijos.
varios hijos, tiene que ser bueno con el prójimo, como creo que ya lo dije, sí. Entonces, ese tipo de conceptos así que se vienen a la rápida de católicos. ¿Ya? No obstante, hay un personaje de la historia política de Chile, y bueno, de la historia de Chile en general, que va a ser muy importante durante este periodo y que él va a sintetizar todo este tipo de conceptos y nosotros lo vamos a leer en la siguiente carta que escribe. Esa persona se llama Diego Portales. Bien, en la siguiente carta, él encarna todos estos ideales conservadores, como por ejemplo esta carta a su amigo José Manuel C. en 1822. El Portales creía, y lo cito, en un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso, y que todo hombre de mediano criterio pensará igual. ¿Qué se les viene a la mente con esta idea de Portales? Analicemos la carta. ¿Qué piensan ustedes de lo que dice Portales aquí? Más allá si están en desacuerdo o no, ¿qué ideales promulga aquí Diego Portales? Gobiernos autoritarios, sí, porque quiere gobiernos fuertes y centralizados. Típico de los gobiernos autoritarios de América Latina durante el siglo XIX, pero particularmente en esta parte de Chile. Bien, perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de gobierno, sé que está bien explícito, pero igualmente, ¿qué es lo que opinan? ¿Están de acuerdo con esto? Considerando que venimos saliendo de una guerra civil, un periodo donde se han practicado muchas constituciones. ¿Bien? ¿Están de acuerdo con esta cita de Portales? ¿Creen que estaba bien en ese momento? También quería un poder impersonal, también un poder impersonal, gracias Vania, es decir, quien dirigiera, quien fuera presidente, tenía que ser impersonal, tenía que tener una gran virtud y tenía que ser un hombre patriota, por supuesto, para que lo siguieran, para que fuera de un ejemplo a seguir, para que los ciudadanos, el bajo pueblo, no cayera por el mal camino y los vicios como él lo decía. ¿Bien? Que el gobierno de esa época no tiene criterios, dice Gaile. Sí, efectivamente, porque reprimió bastante a los sectores más bajos. Iván pregunta, ¿qué pasó económicamente en ese tiempo en el País Bajo? ¿Creció? En este momento el periodo Chile creció económicamente, ¿bien? Pero eso es para otra clase, chiquillos. La parte económica y la parte de expansión territorial la van a ver en clases apartes, ¿bien? En esta clase solo vamos a abarcar de manera general y además, más que nada, las características de este periodo, ¿bien? Lo económico y lo de expansión lo van a ver en clases separadas, en dos más, por ejemplo, para ser exacto. Ex- Recapitulando, en este sentido, Portales tiene un pensamiento muy dogmático en el sentido de que, y pragmático en el sentido de que buscan gobiernos muy fuertes, muy centralizados, que, que, ma- que mantengan muy firmes a los gobiernos y a las personas. En este sentido, hay historiadores del ámbito conservador que como por ejemplo Alberto Edwards, que por ejemplo él considera que Portales fue uno de los grandes genios políticos de esta época, es decir, esto lo estoy citando así, parafraseando, él fue como un gran hombre que encaminó la República, que los puso a todos derecho en ese sentido y que fue el gran precursor de la gran república que es Chile hoy en día. Es una visión bien conservadora también, que encarnaba los principios nacionalistas y todo lo demás. Es una visión más conservadora. Por otra parte, hay una visión más social, como la del historiador Julio Pinto o Gabriel Salazar, el cual plantea que Portales no fue así, sino que, sino que fue un dictador sanguinario, brutal con el bajo pueblo, que, que no tuvo criterio, como decía ahí Kyle, y que impuso el terror del Estado. Esa es una visión más social y más crítica de la figura de Diego Portales. Esa es la que está más hoy día presente. Y por otra parte, hay algunos que creen, como algunos así como término medio, por así decirlo, que creen que sí fue un dictador, pero al mismo tiempo sus ideales eran, eran sus ideales eran liberales en ese sentido, pero sus objetivos, los mecanismos para construir el país eran muy autoritarios. Esa es como una visión más 50 y 50 entre social y bien conservador, que esa es más de
eh, Jocelyn Hall. ¿Bien? Por lo tanto, todos estos ideales de Portales van a quedar plasmados en un solo texto, que va a ser la llamada Constitución de 1833, chiquillos. ¿Bien? En este sentido, la Constitución de 1833 se va a caracterizar por ser presidencialista, autoritaria, de Estado confesional, es decir, unión entre la Iglesia y el Estado, restrictiva y censitaria, chiquillos y chiquillas. Todo esto está encarnado en el pensamiento de Diego Portales, como ven, Diego Portales es el principal ideólogo de la Constitución de 1833, como lo pueden ver, por todo lo que habíamos dicho anteriormente y conversado. En este sentido, la Constitución del 33 lo que va a buscar a través de la influencia de Diego Portales en ella, es que Chile sea claramente un país autoritario durante los gobiernos, pero que para poder establecer el orden, que era lo que más querían los conservadores, restablecer el orden, evitar sublevaciones y que despegara la economía, se necesitaban mecanismos que dieran ese autoritarismo, que dieran esas facultades. ¿Y cuáles? ¿Y dónde las pueden obtener? De la Constitución del 33. La Constitución del 33 va a darle todas esas facultades al presidente de la República para que restablezca el orden, se encargue de los grupos opositores, censure prensa, ¿bien? Y encima otras cosas. Todo esto bajo la figura de Diego Portales, que de ahí en un ratito más vamos a ver un video donde se van a contraponer dos visiones sobre este personaje. ¿Bien? De esta manera, la Constitución del 33, en la guía van a haber muchos más, pero tomé un par de ejemplos. En la Constitución del 33 en grandes rasgos, las facultades que otorga el presidente de la República son la declaración de los llamados estados de sitio. Hoy en día, hoy en día nosotros también estamos sufriendo un estado de sitio. Quiero decir, no, un estado de catástrofe, ahí sí, un estado de catástrofe, no, de sitio no me equivoqué. Nosotros en este momento estamos por un estado de catástrofe establecido por el presidente de la República. Bien, el presidente, por las facultades que le entrega esta constitución, puede declarar los estados de sitio, los estados de emergencia, de catástrofe, etcétera, los cuales le permiten durante estos estados, bien, poder censurar a la prensa, disolver el Congreso Nacional, intervenir intervenir también en las elecciones. Hay mucho fraude electoral porque aquí se interviene en las elecciones debido por la declaración de los estados de sitio, establecer la represión también y, y, ¿cómo se llama? Y aprisionar a distintas personas, opositores en ese sentido. Todo esto sin contrapeso, es decir, el Congreso no puede oponerse a ello porque la Constitución le da esas facultades al presidente de la República. Asimismo, el presidente es colegislador. ¿A qué se refiere con esto? Que el presidente también puede crear leyes. Él puede, no solo el Congreso, sino que también el presidente crea leyes, envía proyectos de ley. ¿Bien? Y por último, tiene el poder de la reelección inmediata. En este sentido, en este periodo los presidentes duran 5 años, pero al terminar su mandato puede presentarse nuevamente y puede salir electo por otros 5 años más. Por eso se le dice gobierno de los decenios, porque cada gobernante, es decir, Prieto, Bulnes, Simón, duran 10 años en su cargo. Son reelectos al momento de terminar sus mandatos, duran 10 años, por eso decenios. Bien. Obviamente estas reelecciones con mucho cuestionamiento por el hecho del fraude electoral, el cohecho en este periodo es muy común en ese sentido. No hay nadie que lo vigile en ese sentido tampoco. Se roban las urnas, mienten en los votos, no hay como un registro. Entonces, por ello, el fraude electoral está muy normalizado durante este periodo. ¿Mm? Eh, ¿Alguna duda hasta el momento con las atribuciones que tiene el Ejecutivo? Cuando digo ejecutivo me refiero al presidente. Ejecutivo, presidente, legislativo, congreso. Duda, pregunta, consulta. Vamos súper bien. Perfecto, eso es maravilloso. Bueno, también esta constitución establece la unión entre el Estado y la Iglesia, es decir, un Estado confesional, como lo estamos hablando, pero también, pero también la Iglesia tiene las facultades de intervenir en los asuntos del Estado de Chile,
dado que así lo establece la Constitución, y esto va a ser así por al menos casi 100 años. Es decir, Chile se va a convertir en un Estado laico recién en 1925, con la Constitución del 25. ¿Bien? Ahí recién Chile va a pasar a ser un Estado laico. Desde 1833 hasta 1925, Chile va a ser un Estado confesional y la Iglesia va a estar metida en los asuntos del Estado. ¿Bien? Esto, obviamente, por la Constitución. Esto porque así lo establece la Constitución del 33. ¿Bien? Y por último, la Constitución también va a establecer una democracia restrictiva y limitada, quienes pueden participar, porque va a establecer un voto censitario. ¿A qué se refiere el voto censitario, chiquillos y chiquillas? Que es restrictivo, que solamente pueden votar ciertas personas. Quienes pueden, en esta época, por ejemplo, pueden votar, ¿quiénes votan? Solamente los hombres, ¿bien? ¿Todos los hombres? No. Solo hombres de 21 años que estén casados o hombres solteros de 25 años. Ay, ¿y ya con eso pueden votar, profe? No. También esos hombres tienen que acreditar una renta, es decir, que tengan ingreso o un título de propiedad, que tengan alguna propiedad en su posesión. ¿Con eso ya están listos, profe? No. También tienen que saber leer y también tienen que saber escribir. Bien, en este sentido, sí, deben tener sí o sí 21 o 25 años, si no, no pueden participar, pero al mismo tiempo tienen que cumplir con los otros requisitos, que es acreditar renta o tener un título de propiedad, que sepan leer y escribir. Y claramente que sean hombres. En este caso, en este periodo, solamente durante todo el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, solamente van a votarle los hombres. Las mujeres recién en 1934, si mal no me equivoco, y después en 1949, sí. Ahí recién entran las mujeres a la vida política, por así decirlo. Vida política ejerciendo el voto, pero desde antes ya venían. ¿Bien? Profe, ¿qué requisitos de ser presidente para la época? En ese momento, para ser presidente de por sí, había que ser chileno. eh, Había que ser chileno, tenía que tener la ciudadanía también. Tenía que ser un ciudadano, es decir, ser un mayor de edad, que era como, si mal no me equivoco, creo que a partir de los 25, no, 21 por ahí, no recuerdo muy bien. Sí, 21 años. Y tenía que ser también leer, escribir también. Y por otra parte, tenía que no tener pena aflictiva o haber hecho servicios militares más o menos. Pero eso es lo que más recuerdo, hacia grandes rasgos, no, no lo recuerdo del todo. Anelo pregunta, ¿alguien de 26 años no podía votar? No, sí podía votar. Lo que sucede es que a partir de 21, lo que sucede, aquí voy de nuevo. En est- ¿Quiénes pueden votar durante este periodo? Y de aquí en adelante, hasta que se cambie, en este periodo solo pueden votar los hombres de 21 años hacia arriba que estén casados. Y si no, hombres de 25 años solteros hacia arriba. Es decir, si tiene 25 años, está soltero, ti- tiene ingresos, es decir, tiene renta, sabe leer y escribir, puede, puede votar. Por otra parte, si tiene 21 años, está casado, sabe leer y escribir y tiene una propiedad o acredita renta, puede votar. ¿Bien? De 21 para arriba es la edad de votar para los hombres casados y de 25 hacia arriba para los hombres solteros. ¿Bien? Esto después va a cambiar con los gobiernos liberales, pero eso ya es para otra clase. Pero para que vean en ese sentido, la democracia es bien eh, restrictiva durante este periodo, es decir, es bien limitada, no todos pueden participar. Bien, y obviamente hay un sesgo de género, claramente, pero también un sesgo etario. Bien, sí, me debía haber confundido, perdona, Nero. Entonces, va a ser bien restrictiva la democracia en este sentido. Claramente les preguntaría si esto es justo, pero obviamente la mayoría me va a responder, esto no es justo. Profe, ¿en qué fecha sale la Constitución? La Constitución sale aquí, como lo vemos en las imágenes, promulgada ya todo el 25 de mayo de 1833. Por eso se llama la Constitución de 1833. O la Constitución del 33, yo le digo así. Si se fijan, esto como paréntesis, si se fijan bien, hay varias cosas. A ver, Ivania, profe, pero esto fue cambio antes de época. Profe, pero
¿Cómo? ¿Cómo? No entendí la pregunta, Ivania. Si puede abrir el micrófono y explicarme así mejor, porque no la entendí muy bien. No, no me quedó muy claro, Ivania. Bueno, mientras su compañera redacta. eh, bueno, como les decía, estos son los tipos de cuestiones que hacen que la Constitución del 33 le entregue varias facultades al presidente de la República. Más allá de las que están aquí nombradas, también él puede declarar durante esos estados de sitio, puede cerrar el Congreso, lo puede disolver. Al mismo tiempo también puede apresar a los opositores, ¿bien? Porque eso le da las facultades de los estados de sitio, de emergencia, catástrofe, que se le otorga a la Constitución. Y en este sentido, durante este periodo, gracias a estos estados de sitio, estados de excepción, hay mucha censura, mucha represión, se cierra mucho el Congreso. De hecho, el gobierno de Prieto, José Joaquín Prieto, el primero de los conservadores, eh, pasa la mitad de su gobierno en estado de sitio. Los 5 años de gobierno son de estado de sitio y el resto de estado de emergencia, para que se hagan una idea. O sea, y con toque de queda, obviamente. Y aquí si los pillaban eran apresados y encarcelados inmediatamente. O en algunos casos enviados a la guerra, que va a ser la guerra contra la Confederación, que eso lo vamos a ver después. ¿Mm? Profe, yo creo que pregunta si antes de que saliera esta constitución. Ah, ya. Bueno, antes de esta constitución, antes de que saliera esta constitución, no estoy muy claro quiénes podían votar la verdad de las cosas, pero lo único que le puedo decir con seguridad es que tenían que ser mayores de edad, mm, que lo más seguro es que hayan sido 21 años y que sean hombres. Eso es seguro. Antes de esta época, cuando se promulga esta constitución, ahora solo estos requisitos. Pero antes de eso no recuerdo, no lo manejo muy bien. No me he detenido a leer esas constituciones. Bien. ¿Duda, pregunta o consulta que haya quedado con la constitución del 33? Así, para volver a explicar alguna de estas cosas, que puede sonar enredado, pero no hay problema, yo lo puedo volver a explicar. Para eso estamos aquí. Colegislador, Gislen, se refiere a que el presidente puede crear sus propias leyes. A eso se refiere. En este sentido, que el presidente tiene la facultad de enviar su propio proyecto de ley al Congreso. Por ejemplo, cuando en la tele se habla de que el presidente tiene la facultad exclusiva, que manda un proyecto de ley, a eso se refiere que el presidente redacte una ley, por ejemplo, que permita que el ingreso familiar de emergencia se amplíe. Eso es ser colegislador, que el presidente de la República puede crear sus propias leyes, enviarla al Congreso para que sean aprobadas, obviamente. Es decir, el Congreso se encarga de crear y aprobar leyes, pero también el presidente puede enviar sus propias leyes y ser sometidas a votación del Congreso. Eso se refiere con legislador, que él puede enviar, que él puede crear sus propios proyectos de ley, que obviamente tienen que ser aprobados. Pero a eso se refiere en grandes rasgos. Por eso nuestra constitución actual, la del 80, 1980, yo le digo la del 80, permite al presidente ser colegislador. Él envía sus propios proyectos de ley, como por ejemplo el proyecto de ley del IFE, el proyecto de ley del bono clase media o del 10%, ¿bien? A eso se refiere con legisladores y proyectos de ley que impulsa el Ejecutivo o el presidente. De nada. En este sentido, todas estas facultades que les va a entregar, muy excesiva al presidente, recuerden esto, durante este periodo, gracias a la Constitución del 33, el presidente tiene muchas facultades y atribuciones, lo cual lo van a volver, lo cual lo van a convertir en uno de los poderes del Estado más poderosos en cuanto a facultades, y le va a permitir estar por sobre otros poderes del Estado, como son el legislativo y el judicial. Bien. No obstante, el, el legislativo tiene una carta debajo de la manga que le permite hacerle el contrapeso al presidente, y esto anótenlo inmediatamente por ahí, que son
las leyes periódicas. El Congreso tiene como facultad la aprobación o desaprobación de las llamadas leyes periódicas. ¿Y qué son las leyes periódicas? Anótenlo por ahí. Son las leyes de presupuesto. Con ellas se ve el tema del presupuesto de las fuerzas, cuánto se gasta en las Fuerzas Armadas, cuánto se les paga a los funcionarios públicos, cuánto se va a invertir en políticas sociales o públicas, etcétera. En este sentido, si el Ejecutivo presenta su presupuesto, el Congreso puede decir si la aprueba o no la aprueba el presupuesto al presidente. Por eso se llaman las leyes periódicas y una gran facultad que tiene el Congreso establecido por esta Constitución, en la cual les van a el Congreso tiene la facultad de las leyes periódicas, de aprobar o rechazar el presupuesto nacional. Y en ese sentido pueden dejarle sin presupuesto al presidente de la República. Un caso particular de esto y que se dio fue con la Guerra Civil de 1891 con Balmaceda, que el Congreso no le aprobó el presupuesto de la nación. Pero, spoiler, eso es para una próxima clase. ¿Bien? Duda con esto último, que son las leyes periódicas. Esto es muy importante. Es muy importante, sino para repetirlo, porque puede sonar confuso. ¿No? Ya, seguimos avanzando. Bueno, en este sentido, la Constitución de 1833 va a dar todos estos mecanismos para que el Ejecutivo, es decir, el presidente, restablezca el orden y otro tipo de cosas. ¿Bien? Ariel nos dice, ¿cada cuánto tiempo podía? El tema de las leyes periódicas, cada año. Las leyes periódicas se aprueban cada fin de año. Todos los años el presidente envía un presupuesto nuevo y se tiene que someter a votación en el Congreso si se aprueba o no. En este sentido, nuevamente retornamos al pensamiento de Diego Portales. Ups, ahí sí. Retornamos al pensamiento de Diego Portales, el cual este tipo de mecanismos para someter y restablecer el orden lo podemos encontrar en una de sus cartas que se las manda a un intendente regional. ¿Bien? Pero a ver, ¿qué dice? Gisle, ¿las leyes periódicas están actualmente ya no? Sí, las leyes periódicas siguen. Siguen hasta el día de hoy esas leyes periódicas de aprobación. Tal vez no con ese mismo nombre, pero sí siguen hasta el día de hoy en que el Congreso puede aprobar o desaprobar el presupuesto que envía un presidente. ¿Puede pasar que le desaprueban el presupuesto? Sí, puede pasar, ya ha pasado. Bien, cerrando ese tema, pasamos a otro más, en donde el periodo conservador se va a caracterizar por ser bien autoritario y represivo frente a grupos opositores, pero también hacia el bajo pueblo. Bien, esto lo digo desde una mirada más social. En este sentido podemos encontrar nuevamente esto en el pensamiento de Diego Portales, el cual él dice que que para poder enderezar a los ciudadanos se debe, y lo cito, veo que usted tiene la prudencia y la firmeza y que entiende el modo más útil de conducir al bien a los pueblos y a los hombres. Palo y bizcocho, justa y oportunamente administrados, son los específicos con los que se cura cualquier pueblo, por inveteradas que sean sus malas costumbres. A partir de esta carta, ¿qué es lo que pueden ustedes interpretar? ¿Qué pueden interpretar a partir de lo que acabo de leerles? ¿Qué es lo que intenta aquí decir Diego Portales? ¿Qué nos intenta decir? Quiere orden, sí, quiere orden, pero ¿cómo hacemos el orden? Un orden estricto, sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ese orden? ¿De qué manera él lo quiere hacer? Hay una frase que él dice, palo y bizcocho. ¿A qué se les viene a la mente con el palo y bizcocho? Como dar y quitar, sí, sí, va por ahí, Anerol, sí. Ariel, por la fuerza siendo firme, sí, también va por ahí, pero ¿cómo? Hay una palabra que empieza con R y que la hemos visto a partir de octubre del año 2019 y que se está viendo en Colombia, con R.
No, premiar no. Premiar no. ¿Represión? Sí, muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue? Yo. Maravilloso, muy bien ahí. Represión, esa es la palabra. Reprimir al bajo pueblo. ¿Por qué? Porque Portales creía que el bajo pueblo eran, y esto lo cito obviamente, no es que yo piense así, Portales consideraba que el bajo pueblo era sucio, eran unos bárbaros, unos incultos, que, que si les dábamos el voto, obviamente, no se les podía dar el voto a ellos, no podíamos dejarlos participar, porque son incultos, son bárbaros, son rotos. Hay que, primero, hay que enderezarlos como él decía en su anterior carta, que iba por acá. Aquí él decía, hay que enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. ¿Cuáles son esas? Ser buenos ciudadanos, que amen a su patria. ¿Y cómo tenemos que hacerlo primero? Primero tenemos que curarle sus malas costumbres. ¿A través de cómo? A través de la represión. Palo y bizcocho. Palo y bizcocho a través de la represión. ¿Y cómo Portales puede ejercer esa represión? Bueno, es porque Portales durante este periodo es triministro, ministro del Interior, ministro de, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Guerra y Marina, es decir, es triministro. Es decir, tiene casi todo el poder de la nación chilena en un sola persona, junto con el presidente también de la República, que era José Joaquín Prieto. ¿Bien? Amasa casi todo el poder, tuvo mucho. Y en este sentido, chiquillos, hay dos visiones que dicen que Portales, como les dije, fue un gran eh, político que estabilizó la República a través de la represión y la consolidó, y por otros dicen que es un dictador sanguinario. Por supuesto, triministro se refiere a que ocupa tres cargos ministeriales. En este caso, Diego Portales ocupa el cargo de Relaciones Exteriores, del Interior y Guerra y Marina. Esos son los tres cargos que ocupa Diego Portales. Por eso es triministro. Bien. Ahora me gustaría que viéramos un video, descartar, en donde se van a plasmar estas dos visiones de país. Bien. Que es un extracto de la película Héroes. Si está muy fuerte, avísenme. Lo voy a poner ahora de momento para bajar el volumen. ¿Está muy fuerte o está bien así? Si no, para subirle el volumen o bajárselo un poco más. Yo al menos no escuché nada. ¿No? Yo tampoco escuché nada. Ya. Vamos, pantalla. Optimizar Vega, ahí está. Vamos de nuevo. ¿Está bien así o se escucha muy Sí, fuerte? está bien. Sí, sí, Está está bien. bien. Ah, Sí, ya. está bien. Ya vamos a ver esta primera parte del video. Atentos porque aquí se van a plasmar dos visiones de país. Una más conservadora en apoyo y otra más social, por así decirlo, en contrapuesto a lo de Portales. ¡Esto es una infamia! Diego Portales es ministro de la República. Yo exijo la liberación inmediata del ministro. Cálmese, coronel. Portales es un tirano y ahora es mi prisionero. ¿Pero qué le pasa a usted, Vidaurre? Por favor, ¿de qué tirano me habla? ¿De qué Diego Portales me habla usted? ¿Perdió el juicio o qué? ¿Usted me habla del ministro que ordenó este país? ¿Del hombre que midió esta tierra yerma? ¿Del hombre que contó a los chilenos? ¿Usted me habla del ministro que ordenó la república y nos dotó de una constitución justa, una constitución coherente? Hombre, por Dios, ¿eso es un tirano para usted? ¿Sabe cuánto mide Chile? Ups. Ahí, esperen. Esta parte la voy a adelantar porque no la tenía considerada. Lleva Ahí, ahí está. No, coronel Necochea. Hablo del Diego Portales que ha denostado al ejército chileno, enviando a sus generales al exilio. Hablo del hombre que ha dado de baja a soldados que combatieron por la independencia de esta nación como Freire y Francisco de la Lastra. Hablo del hombre que ha creado milicias civiles con el afán de tener su propio ejército. Del hombre que ha creado un diario con el único fin de mofarse de ciudadanos respetables. Hablo del tirano que cree que esta nación es su fundo y que los que la habitan son sus peones. Esas son interpretaciones, Vidaurre, meras interpretaciones. Bien. En base a lo que acabamos de ver, ¿qué pueden decir del video? Me interesa que escuchen su opinión. ¿Qué visiones pudieron ver a partir de lo que vimos?
hay visiones muy contrarias. Por un lado está un general, que era Necochea, que interpretado por el actor Luis Ñeco, creo que así se pronuncia, que defendía a Diego Portales. Y defendía todas sus obras, es decir, la Constitución del 33, el censo que hizo, que Eso es consolidó. como ver ¿Sí? cuando le ponen una tarea y dicen, haga los pros y contras Sí, de algo. sí, Exacto, fue como totalmente. Uno intentaba mostrar todo lo bueno y el otro, al contrario, mostrar esa parte que no estaba vista. así es. Y esa parte que no estaba de acuerdo con Portales. eh, ¿Por qué no estaba de acuerdo con Portales? ¿Por qué? En base a lo que hemos visto. ¿Por qué ese general se opone tanto a Diego Portales? Díganme. ¿Por ¿Por el qué? trato? Por la represión, por el trato que han sufrido los militares, porque Claro, las personas que han estado con él y las personas del pueblo también. así exacto, ha reprimido al pueblo en gran medida a través de la milicia. Cuando él habló sobre milicias civiles, él se refiere a la Guardia Nacional Chilena, bien, que creó Diego Portales, ese es el nombre Claro. correcto. Y también a los que han peleado con él, o sea, peleado por él. Así es, porque Portales también inicia una guerra que ahí la vamos a ver. Exila a muchos generales, entre ellos Ramón Freire, como dijo, porque eran de ideas liberales y él no los quería, los echó, reprimió al bajo pueblo, los puso en estas cárceles rodantes, ponía a trabajar a los presos, cerró todo lo que son las chinganeras. Chinganeras son las ramas como la conocemos hoy día, que falta poco para septiembre, ojalá estemos todos bien. Entonces, cerrado toda esa rama y todo lo demás, porque eran lugares de vicio, de mucha contaminación para el bajo pueblo. Por tanto, tenían que cerrarse. Ahí vamos a ver otro extracto del video de cómo se cierran. ¿Bien? Pero lo importante es que haya quedado claro que hay dos visiones bien marcadas, que no todos los militares estaban de acuerdo, y que a partir de ese fragmento nos plasmen dos visiones contrarias de Diego Portales, una más conservadora, a favor de él, y una más liberal, en contra de él. ¿Bien? Espero que haya quedado claro. En este sentido, hasta el momento, ¿alguna duda a partir de lo que hayamos visto? Me da la impresión que fue una represión contra la misma élite. Es que sí, fue por ambos bandos. En parte fue por la élite porque porque algunos lo exilió, como fueron los militares de liberales y algunos otros, pero también al mismo tiempo con el bajo pueblo que también lo reprimió brutalmente, que fue cerrar las chinganeras, encarcelarlos, moverlo en cárceles móviles. De hecho, hay un extracto, sí, en un texto que leí, que Diego Portales les pedía certificados de mendigo o personas en situación de calle, es decir, pedirle a la persona de situación de calle que le muestre, que le muestre un certificado que efectivamente es una persona es una persona en situación de calle. Porque si no tenía un certificado que certificara, valga la redundancia, que esa persona era pobre, que vivía en la calle, se lo llevaban preso. O también lo enlistaban en el ejército y para la guerra contra la Confederación. María, María Ángel, espero haberlo dicho bien, dice Diego Portales reprime a través del pensamiento del bien común de Chile y los contrarios saben que fue por el bien propio. Exacto. Algunos dicen que Portales fue por el bien común de Chile, que a él lo íbamos a estabilizar, pero por otro lado también otros dicen que Portales lo hizo para que las sublevaciones no intervinieran en los negocios, esto fuera estable y eso favorecerse a sí mismo. Por lo tanto, el pensamiento conservador y que va a regir, que es el pensamiento portaliano, va a buscar consolidar la nación a través de 4 objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Y con esto, Islen dice, quizás en ese momento Diego Portales lo vio como un recurso último minuto para salvar el país, o quizás no. Sí, quizás en ese momento. ¿Tenemos cómo saberlo? Sí, hay muchas cartas de Portales que están agrupadas en algo que se llama el epistolario de Portales. Si alguien las quiere, se las puedo mandar. Ahí donde se refleja más su pensamiento. O hay tesis que abordan a este personaje. En este sentido, el gobierno conservador tenía lo que buscaban principalmente era consolidar la república. Bien, a través del pensamiento portaliano, lo buscaban a través de los distintos objetivos. ¿Cuáles? Primero hay que restablecer el orden. Para consolidar la república tenemos que restablecer el orden. ¿Cómo establecemos el orden? Bueno, primero
con atribuciones que le den al presidente de la República facultades para reprimir, para censurar a los grupos opositores y para evitar futuras revueltas. ¿A partir de dónde sacará esas facultades? Con la Constitución de 1833, el presidente de la República va a obtener esas facultades. La Constitución va a servir como un sustento legal para llevar a cabo esos mecanismos de represión. ¿Bien? Asimismo, también se necesitan mantener el orden, pero también reprimir sublevaciones internas. Es decir, no solo con el bajo pueblo, sino que también dentro del ejército. ¿Con qué? Con la Guardia Nacional, o Guardia Civil, o Milicia Civil, como dijo ahí el personaje del video. La Guardia Civil que fue creada por Portales, que era de hecho muy fiel, mucho más fiel que el Ejército de Chile en estos momentos, en ese momento. Bien, entonces a través de dos mecanismos, la Constitución del 33 va a restablecer el orden a través del autoritarismo y el presidencialismo, pero al mismo tiempo se van a utilizar otros mecanismos como va a ser la Guardia Nacional o la milicia, sí, milicia republicana también, no, milicia republicana no, Guardia Nacional, para poder reprimir a los grupos opositores y también futuras revueltas, que van a ser las que vamos a ver más adelante. También se tiene que estabilizar la economía durante este periodo, como a través de la inmigración. ¿De cualquier lugar? No, solamente europeos, inmigración europea. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos en la clase de América, por el hecho de que los europeos son gente culta, gente de otro mundo, de primer mundo, que son civilizados, como vamos a traer mismos latinoamericanos, si son pueblos bárbaros. Eso es lo que dicen en esa época, no con estas palabras, pero ese es más o menos el pensamiento. Bien, por lo tanto, lo principal es impulsar la inmigración europea, particularmente alemana. Un ejemplo de ello, la colonización del sur. Otro es reducir el gasto público. Hay que reducirlo y avanzar hacia una mayor libertad económica. Ahí sí. Y por último son las medidas proteccionistas, es decir, bien, liberalicemos el comercio, pero al mismo tiempo protejamos la economía nacional para poder también impulsarla, que nos dé retribución, es decir, que podamos cobrarle. Por otra parte, está la creación de una identidad nacional, como la hemos visto antes, a través de la historiografía, la literatura y el sistema educacional. Bien, porque en el sistema educacional nosotros podemos enseñar valores de republicanos, de la patria, de que estas son las costumbres de Chile, esta es la historia de Chile, estos son sus grandes próceres y todo lo demás. Abajo dice medidas proteccionistas, sí. Bien. Y por último, se tiene que marcar la soberanía nacional. Durante este periodo hay una gran confusión con las fronteras. Nadie sabe dónde empieza Chile ni dónde termina. Por ende, es necesario marcar las fronteras, o por lo menos marcar soberanía. ¿Cómo hacemos eso? Durante el gobierno de Bulnes se impulsa la colonización europea del sur, particularmente de alemanes, para que ocupen ciertas tierras del sur de Chile. ¿Qué tierra? Lo que conocemos hoy en día como Yanquihue, la Araucanía, Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas, ¿bien? Punta Arenas, ¿bien? Y por ello se toma posesión del Estrecho de Magallanes con la fundación de la ciudad de Punta Arenas, de colonos alemanes, y también con la creación de un fuerte, el Fuerte Bulnes. Y asimismo también se impulsa la colonización, siempre europea, chiquillos, siempre europea, en el sur. Aquí van a llegar muchos alemanes, suizos, franceses, italianos, ¿bien? Por eso siempre en el sur es como más de apellido, se han fijado que las personas, a veces, no sé, en el sur vienen con nombres así como más como por así decirlo, como nombres más difíciles de pronunciar, como Bombard, o Van Riesenberger, o no sé, otro más, bueno, Walker, ¿bien? De ahí van a salir todos estos tipos de nombres. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta el momento? Que tengan hasta ahora con la materia. Pregunten nomás, si no nos podemos devolver, no hay ningún problema. Como les digo, colonización, ¿qué significa? Significa tomar posesión de un territorio.
asentarse allí, explotar la tierra, explotar sus recursos y todo lo demás. En este sentido, se van a traer principalmente colonos alemanes para que exploten las tierras en el sur de Chile. Sí, efectivamente esas tierras son mapuches, pero bueno, los colonos junto con el ejército de Chile los van a desplazar para asentarse en la zona de Yanquihue. Bien. Por eso tanta influencia alemana, por eso esos nombres de, bueno, estas ciudades que uno puede vacacionar, se podía, ahora ya no, que son Puerto Varas, Puerto Montt, Puerto Octay, Puerto, bueno, Puerto Natales, Punta Arenas, ¿qué otras más? Bueno, etcétera. Esas más o menos sí, son fundadas por colonos alemanes. Por eso ese estilo de las casas, estilo colonial, estilo alemán, bien. Por eso la Kussmann, esa cerveza que se ha probado, que yo me imagino que alguno ha probado, viene del sur de Chile porque son de orígenes alemanes, son los alemanes la que la producieron allí. Frutillar, esa era la otra. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Qué más tengan hasta el momento? Sí, ese sector de Chile, ese sector del sur de Chile hay mucho descendiente alemán, mucho. Por esto principalmente, por la colonización alemana del sur. Bien, son las 7. Tomémonos un pequeño descanso. Volvemos a las 7:12. Bien, descansen unos 10 minutos y de ahí continuamos. Si alguien quiere preguntar algo, me dice nomás, pero volvemos en... Usted puso el Ahí sí. Hemos visto que los gobiernos conservadores se han caracterizado por... se han caracterizado por ser bien autoritarios, y muy presidencialistas y represivos, esto en parte por la Constitución del 33, que le ha dado estos mecanismos que les han permitido imponer el orden también durante este periodo, saliendo de uno de anarquía, como dice una historiografía más tradicional, y a partir de ellos, y a partir de entonces los conservadores plantean consolidar o terminar el proceso de conformación de la República de Chile. A través de ellos se plantean restablecer el orden, estabilizar la economía, crear la identidad nacional para que se sientan todos identificados como chilenos y chilenas, ¿bien? Y establecer soberanía nacional, marcar territorio nacional, es decir, expandirse territorialmente, como tomando posesión del Estrecho de Magallanes, creando ciudades, impulsando la colonización europea, que se asienten en las partes sur de Chile, ¿bien? De esa manera se va consolidando la República de Chile en ámbito político, económico y también territorial. Y por otro lado también cultural en el sentido que se consolida la idea de nación en Chile. ¿Bien? Hasta el momento aquí, ¿había alguna duda, pregunta o consulta? Sino para seguir avanzando. Estamos todos ok. Perfecto. Bien. Durante los gobiernos conservadores, chiquillos y chiquillas, van a ocurrir distintos tipos de cosas, ¿bien? Pero esto lo vamos a ver de manera más general, ¿bien? Porque es mucho, ¿bien? Por lo tanto, los gobiernos conservadores se van a caracterizar por ser gobiernos decenios. ¿A qué me refiero con esto? Gobiernos de 10 años, como podemos ver aquí en la imagen. Cada gobierno dura 10 años en su cargo. Esto porque la Constitución de 1833 establece que un presidente puede ser reelecto inmediatamente, es decir, antes de terminar su mandato puede presentarse como candidato presidencial y volver a salir electo. Y esto es lo que ocurre principalmente con Prieto, Bulnes y Montt, que todos al finalizar su mandato se presentan nuevamente y son reelectos en su mandato. Es decir, son reelectos nuevamente presidentes de la República y duran 10 años en su cargo. Por eso gobiernos de decenios, de 10 años. Y cada uno tiene una característica principal. En el primer gobierno de José Joaquín Prieto, que aquí es donde está Portales principalmente, ocurre la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la cual es un conflicto bélico entre los vecinos del norte.
se promulga la Constitución de 1833 durante su mandato y se descubre algo muy importante, anótenlo por ahí, el descubrimiento de la plata de Chañarcillo, es decir, se descubre un asentamiento, no un asentamiento, sino como un yacimiento, eso sí, un yacimiento de plata en la parte norte del país que sería Coquimbo hoy actualmente. Bien, por ahí, si mal no me equivoco. Sí, Coquimbo. Coquimbo tiene que ser, si no. Bien, y de ahí se va a permitir explotar esa plata y exportarla a diferentes países, lo cual va a permitir un repunte en la economía chilena por las exportaciones. Bien. Y enfrenta la guerra contra la Confederación y trata de mantener tratar más que nada este gobierno se trata de restablecer el orden, más que nada, la guerra contra la Confederación. Está ahí una guerra en su mandato. Luego, Manuel Bulnes Prieto, que es sobrino de José Joaquín Prieto, él es un poco como más, no tan represivo, en ese sentido sí, es un gobierno autoritario, claramente. No, profe, se me apagó el compu, entre lo más rápido posible. No importa, está todo grabado, no se preocupe. Bueno, Manuel Bulnes Prieto, por su parte, sigue siendo autoritario, claramente, pero no es como tan, hay un poco más de apertura en lo cultural. ¿Por qué? Durante su gobierno se funda lo que es la Universidad de Chile, esto es muy importante, durante el gobierno de Manuel Bulnes Prieto se funda lo que es la Universidad de Chile y también lo que es hoy en día la Escuela Normal de Preceptores. ¿Qué es la Escuela Normal de Preceptores? Es donde se forman los profesores, es decir, yo. Entonces, eso es muy importante, dado que da rienda a que se formen nuevos profesores, nuevos docentes. Así mismo la fundación de la Universidad de Chile, fundada por Andrés Bello, es, permite también que se difunda un nuevo pensamiento, se difundan nuevas ideas. Allí se enseña historiografía, aritmética, literatura, filosofía, teología, etc. ¿Bien? Y es un centro cultural de esparcimiento, de difusión de ideas. Y eso va a permitir que con la fundación de la Universidad de Chile se formen muchos intelectuales de élite, que a partir de ello va a surgir la llamada generación del 42 o generación de 1842. Bien, que ahí en un momento más lo vamos a ver. Asimismo se toma posesión del Estrecho de Magallanes, que es muy importante, que se funda la ciudad de Punta Arenas y se funda el Fuerte Bulnes. Para ello tomar posesión del Estrecho de Magallanes y marcar la soberanía y la territorialidad de Chile con respecto al vecino, Argentina en este caso. Y por último se dicta la ley de colonización, que es la ley de impulsar la inmigración europea, particularmente alemanes, para que exploten las tierras del sur de Chile. Eso lo vamos a ver junto con la toma de Magallanes en otra clase donde vamos a ver solamente el tema de expansión. En esta clase no. Luego viene Manuel Bulnes. Uy, me equivoqué, era Manuel Montt. Ay, era Manuel Montt Torres, perdón. Ya me sonaba raro porque decía Manuel Bulnes. Y ahí sí. Manuel Montt, a él, durante su gobierno lo que ocurre es mucho más relevante porque aquí comienza la decadencia, no decadencia, pero sí el debilitamiento de la hegemonía conservadora. Empieza a debilitarse y va a dar paso a los gobiernos liberales. En este sentido, durante el gobierno de Montt, él impulsa principalmente, como hablábamos ahí, se impulsa muchos colegios, él funda muchos liceos, creo que alrededor de 600, si mal no me equivoco, por todo Chile, crea la ley de instrucción primaria, que es que a partir de cierta edad los niños de Chile están obligados a ir al colegio. O sea, por lo menos todos los niños de Chile tienen que ir a la instrucción primaria por obligación. Sí, más que nada es como, en esos años es como la educación básica que nosotros conocemos, esa es la instrucción primaria. Es obligatoria. Hoy en día ir al colegio es obligatorio, tiene que completar todos sus niveles, básica y media. En ese tiempo solo la básica, después se va a ampliar. Y está la ley de instrucción primaria, se crean muchos colegios y lo más importante es que se crea el Código Civil, creado por don Andrés Bello, el compadrito de las 20 lucas. Bien. Y bueno, también hay un conflicto, muchos conflictos durante su gobierno, como lo son la cuestión de Sacristán en 1856 y las guerras civiles de 1851 y 1859, que esas las vamos a ver, no se preocupen. Bien. En este sentido, lo que se busca a través de todos estos gobiernos es consolidar la República de Chile de manera territorial, tomando posesión,
de manera política, estabilizando la República de Chile, eliminando cualquier sublevación y todo lo demás, y al mismo tiempo fomentar la cultura, fomentar la cultura y la educación con la fundación de la universidad y la dictación de nuevos colegios. ¿Bien? Esa es una de las tantas cosas que se buscan durante este periodo. Consolidarlo. Ellos buscan consolidar. ¿Bien? El Código Civil consiste en un estatuto de normas. Aquí vendría bien un estudiante de Derecho. Un estatuto de normas. De manera general, el Código Civil consiste en un estatuto de normas que se rige la sociedad. Es decir, que una persona, si irrumpe ciertas cuestiones de la ley, por el Código Civil está penado. En este momento yo no me sé el Código Civil de memoria, pero no sé, un ejemplo burdo, por ejemplo, si yo, no sé, me pongo a agarrar a golpe a una persona en la calle, eso obviamente va a estar penado por el Código Civil, ¿bien? O también el causar desmanes, no lo sé, muy bien. También está penado por el Código Civil. Pero lo que deben saber es que es como un estatuto de normas que rigen a los ciudadanos. Más que nada eso de manera general, más técnico y profundizado, ahí ya no lo sé. ¿Bien? Como les había dicho, durante estos gobiernos ocurre un conflicto bélico, que es la llamada Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Alguien había escuchado alguna vez sobre esta guerra? ¿O nunca la habían escuchado? ¿En el colegio? ¿Algo? Sí, ya. Bueno, en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, chiquitilla, fue un conflicto bélico que enfrentó a Chile y a la reciente Confederación de Perú y Bolivia. Esto se debe a que había una rivalidad en ese momento entre los dos principales puertos del Pacífico, los cuales son el Callao, que es en Perú, y el de Valparaíso, en Chile. Bien, dado que ambos buscaban tener cierto protagonismo en el, ¿cómo se llama esto? En el Pacífico. Bien, de manera tal que si uno se volvía predominante o hegemónico, iba a tener una gran importancia comercial por todo el Pacífico. Por eso se dice Valparaíso, puerto principal, la canción. Alguien se la sabe, ¿verdad? Bueno, si se la sabe, ahí sabe por qué Valparaíso, puerto principal, una cosa así. A partir de esta guerra va a salir esa canción, se va a inspirar esta canción, Valparaíso, puerto principal. Bien, en este sentido, dado que hay una rivalidad entre los países entre los puertos del Callao y el Paraíso por convertirse en uno de los primeros, empieza a estallar esta rivalidad entre las dos naciones. También con la creación de la Confederación Perú-Boliviana, es decir, se fusionan los países de Perú y Bolivia en una sola gran nación, que es la Confederación Perú-Boliviana, creada por el caudillo Andrés de Santa Cruz, el caudillo boliviano Andrés de Santa Cruz. No, eso es mucho después, eso es la Guerra del Pacífico. Esto es la guerra contra la Confederación. Dos cosas muy distintas. Entonces se crea la Confederación y Portales, aquí nuevamente Portales, ve como una gran amenaza a este país. Porque dice, no, no se preocupe, dice, ve como una gran amenaza porque siente que Chile podría ser sobrepasado, disminuido ante este poder de grandes potencias. Por lo tanto, es necesario, con su propia palabra, esto lo dice, hay que destruir de la faz de la tierra la Confederación. No tiene que existir, no debería ni existir, es una amenaza para Chile. Tiene que dejar de existir bajo cualquier motivo. Por ende, Portales incita una guerra que termina provocando, incita y estalla la guerra contra la Confederación. Estalla la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. No obstante, un grupo de sublevados, mientras Portales pasaba revista en Quillota, para los que sean de Quillota, el, el batallón de Quillota se subleva y se subleva, apresa a Diego Portales y lo fusilan aquí sí, hacia allá, en el Cerro Barón. Es asesinado en el Cerro Barón Portales por por unos militares sublevados, que era uno de los que vimos en el video. Uno de los militares sublevados lo asesina junto con un pelotón de fusilamiento. Y con ello impulsa aún más la guerra contra la Confederación. O sea, provoca todo un efecto contrario.
porque en un principio la guerra no era aprobada, pero con la muerte de Portales, sí, ahora sí es más aprobada porque acusan a la Confederación, los chilenos, de que la guerra la provocaron los de la Confederación y más aún porque asesinaron al ministro, a uno de los más importantes de Pireto. Por lo tanto, se impulsa la guerra. Bien, de esta manera, estalla la guerra entre la Confederación y la cual termina finalmente con la victoria chilena en la famosa batalla de Yungay. Por eso también los que son de Valparaíso se preguntarán por qué se llama el barrio Yungay el barrio Yungay. O también este himno de Yungay o la figura del roto chileno surge de la victoria de Yungay. Bien, a partir de esta guerra. Asimismo, la guerra como triunfa Chile, Valparaíso queda como uno de los puertos más principales del Océano Pacífico, es decir, de ahora en adelante todos los que vengan por el Océano Pacífico o todos los que vengan por el Océano Atlántico y bajen por el Estrecho de Magallanes, tienen que pasar sí o sí por Valparaíso. Por eso Valparaíso, puerto principal. Bueno, no sé la melodía, pero no importa. Bien, por ello es que Valparaíso se posiciona como uno de los principales puertos del Pacífico a partir de esta guerra. Asimismo, otra consecuencia de la guerra contra la Confederación es la disolución de esta misma. Es decir, termina la guerra, se disuelve la Confederación Perú-Boliviana, se acaba. No hay más. Se dividen y nuevamente vuelve a existir Perú y Bolivia, no más Confederación. Fue algo cortito, si se lo ven. Que asimismo crece el sentimiento nacionalista, es decir, la gente se identifica con el nacionalismo. Es decir, hoy yo soy de Chile, yo peleé por mi patria. Bien, soy una persona importante aquí. Por eso la figura del roto chileno que la impulsa, oh, se me apagó el celular y se me apagó la cámara. Bueno, no importa. De aquí entonces surge la figura del roto chileno por el general Bulnes, que dice el roto chileno fue importante en la guerra. Por eso hay que reconocerlo y por eso la figura del roto chileno ahí en la plaza de Ñuñoa y Santiago. O ese famoso chiste del, ¿cómo se llama? Ah, Bombo Fica, que habla sobre la figura del roto chileno. ¿Bien? ¿Había algo en el chat? ¿Hasta cuándo Valparaíso queda como puerto principal hasta principios del siglo XX? Es decir, durante la primera década del siglo XX. Hasta ahí nomás, porque después se crea el canal de Panamá y ahí Valparaíso deja de ser el puerto principal. Más aún en 1905 ocurre un terremoto en Valparaíso que deja la ciudad en las ruinas. Más aún después con la fundación del canal de Panamá, Valparaíso pierde todo el protagonismo del Pacífico y ya los barcos no pasan, todos los barcos pasan más por el canal de Panamá porque es más corto, es más fácil que darse la vuelta por abajo, por el estrecho. Más fácil pasar por Panamá. Por tanto, Valparaíso pierde su importancia en el Pacífico, por lo menos de manera comercial. Bien. De nada. ¿Dudas, preguntas, consultas con la Confederación? ¿Algo que le haya quedado en duda? Ustedes dirán, profe, ¿esto pasa entre la PDU? Sí. La guerra contra la Confederación a veces sale nombrada. Para que estén, ojo al charqui, como dicen los jóvenes. Por otra parte, también hay una génesis cultural, es decir, a partir de la formación de los colegios, de las universidades, viene a surgir la llamada generación del 42, el cual son principalmente grupos intelectuales de élite, siempre de élite, pero son intelectuales más preocupados por las clases bajas. Ellos se inspiran a través del liberalismo, de ideas intelectuales que vienen de Europa. Son una nueva generación de jóvenes más liberales, ¿bien? Que se preocupan por una democracia más participativa, de educar a las clases bajas, de echar abajo el autoritarismo, un Estado no tan represivo, sino que ayude más en ese sentido, ¿bien? Y fomentar una mayor participación política. En este sentido, la generación del 42 vendría siendo vendría siendo la génesis del movimiento liberal en Chile. A partir de la generación del 42, chiquillos, van a venir los liberales. ¿Bien? Y hubieron muchos literarios que llevaron su escrito hacia Europa. Sí, hubieron muchos, entre ellos Francisco Bilbao. Aquí
Personas importantes de la generación del 42 son Francisco Bilbao, José Victorino Lastarria, el que está aquí en la foto, eh, Benjamín Vicuña Maquena, Eusebio Lillo, el fundador, el creador del Nacional, sí. Entre ellos son los más importantes, pero los más destacados son hay muchos más, pero los más destacados son José Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Maquena, Francisco Bilbao y Eusebio Lillo, son los más importantes. Ellos fundan diversas asociaciones y crean diferentes escritos, obviamente críticos también al gobierno autoritarismo. Por ello también son perseguidos, son reprimidos, encarcelados o exiliados por los gobiernos, porque van en contra de las ideas conservadoras. Por ende, son perseguidos. Y esto va a traer una serie de problemáticas que van a desembocar en guerras civiles. ¿Bien? Hasta el momento. ¿Duda con la generación del 42? Si no, pasamos a lo siguiente. Ya vamos entrando en la parte final. ¿No fue qué presidente había impulsado el ámbito cultural? Yo qué sé. Manuel Montt impulsa el ámbito educacional, creando nuevos colegios y creando la impulsión y creando la educación. Creando, quiero decir, nuevos colegios e impulsando la educación con leyes. Pero al mismo tiempo también lo hace Manuel Bulnes, creando la Universidad de Chile, permitiendo el ingreso de inmigrantes que van a traer esta idea, ¿bien?, a partir de la Universidad de Chile. No obstante, chiquillo, el periodo conservador comienza a enfrentar ciertas crisis, y una de ellas, que lo van a llevar a su debilitamiento, es la cuestión del sacristán. ¿A algunos les suena la cuestión del sacristán cuando escuchan? ¿Qué se les viene a la mente con cuestión de sacristán? ¿Qué se les viene a la mente con esto? Pues una canción. Primera vez que lo escucho, pero ya. Una canción sureña, la cuestión de sacristán, ya. Relacionado con la iglesia, sí, está relacionado directamente con la iglesia. Un sacristán se refiere a un cargo en una iglesia. Así de manera general, un religioso. Bien. La cuestión de sacristán, chiquillo, fue un conflicto entre el Estado y la iglesia, en donde va a llevar a una fragmentación del bando conservador. Anoten esto. A partir de la cuestión de sacristán, hay un quiebre y comienza el debilitamiento del periodo conservador o del gobierno de los gobiernos conservadores. La cuestión de sacristán ocurre en 1856 durante el gobierno de Manuel Montt. ¿Bien? ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, según lo que he leído y lo que me han contado, la cuestión de sacristán inicia por un bochornoso evento por parte de un sacristán en Santiago que lo pillan borracho en la catedral de Santiago, literalmente. Se tomó hasta el agua bendita. De ahí ese famoso dicho, te tomaste hasta el agua bendita hoy, el otro día. De ahí surge eso. Entonces el sacristán literalmente se toma hasta el agua bendita y termina borracho en la catedral de Santiago, lo cual le vale su expulsión de la iglesia. No obstante, ese sacristán expulsado apela a los tribunales civiles, aludiendo que esto no es una causa justa y por lo tanto demanda ser reincorporado. A lo que el presidente Montt respalda esta decisión porque él dice que los tribunales civiles tienen independencia en este tipo de casos junto con el Estado. No obstante, la iglesia se opone a eso porque la iglesia dice que no, esto no es un asunto del Estado, esto es un asunto eclesiástico, es decir, de la iglesia. Son los tribunales de la iglesia los que tienen que decidir. Aquí la opinión de la Corte Suprema no importa. Entonces hay un conflicto y porque el presidente Montt, junto con otros, apoyan esa decisión de que es el Estado, son los tribunales civiles los que tienen la razón. No obstante, la iglesia y otro bando conservador se oponen a esta decisión. Y esto lleva a un quiebre del bando en donde finalmente la iglesia restituye al sacristán, respetan la decisión de la Corte Suprema. No obstante, esto provoca un quiebre del bando conservador, del bando pelucón, y se termina dividiendo en dos. Ya noten bien estos conceptos, porque son bien complicados. El bando conservador o pelucón se termina dividiendo en dos.
en, el bando conservador se divide en monbaristas, agrupados en el Partido Nacional, y los ultramontanos, agrupados en el Partido Conservador. ¿Les suenan alguno de estos dos conceptos? Monbaristas y ultramontanos. Son medios confusos y muy técnicos, pero ¿a alguno le suena algo? Ya, voy a explicar. Los monbaristas son aquellos que, sí, tenían que ver con el presidente Montt. Los monbaristas están ligados al presidente Montt, es decir, son los que apoyan que el Estado está por sobre la Iglesia, no la Iglesia por sobre el Estado, que respetan la independencia de los tribunales civiles, están de acuerdo con el autoritarismo, pero aún así es que demandan que la Iglesia no pueda intrometerse en los asuntos del Estado. Bien. Esta idea es impulsada por el presidente Montt y por su ministro del Interior, Antonio Varas. Por eso monbarista. Monvaras. Bien. Esos dos son una dupla muy característica. De ahí les voy a explicar por qué. Y por otra parte están los ultramontanos. Anoten bien esto. Los ultramontanos son aquellos que están con la Iglesia, es decir, defienden el derecho de la Iglesia, defienden las creencias de la Iglesia y que la Iglesia debe meterse en los asuntos del Estado. Y ellos van a ser los del Partido Conservador. Por eso ultramontanos. Los monbaristas van a estar en contra de eso. Son conservadores, pero no están de acuerdo con que la Iglesia se inmiscuya en los asuntos del Estado. Por eso, monbaristas, por Varas y el presidente Montt, que apoyen esta idea, que van a estar agrupados en el Partido Nacional. Y el resto va a estar agrupados, los ultramontanos, en el Partido Conservador. A partir de esto se va a producir un debilitamiento y se va a producir posteriormente la caída de los gobiernos conservadores por su división. Dudas, preguntas, consultas, si no, para volver a explicar algo de nuevo. Sí, ocurrió en un año, o sea, en un par de meses, pero dentro de ese mismo año. No hay una fecha exacta, pero solo que ocurrió en enero de 1856. Ahí se empezó a dar esta cadena de eventos. Pero para que se hagan una idea. En la PT1 nunca les van a preguntar como una fecha exacta, que digamos, pero sí les van a poner como el nombre del hecho fijo. Yo he visto que siempre ponen durante la cuestión de Sacristán, ocurrió tal cosa, y ahí les van a preguntar. ¿Bien? Voy a explicarla full. El Sacristán es expulsado debido a un hecho bochornoso en la Catedral de Santiago, en donde el sacristán comete sacrilegio al llegar en estado de borrachera a la iglesia y al mismo tiempo tomarse el agua bendita. Y por lo tanto para eso la iglesia es sagrado y le mereció la expulsión y fue excomulgado de la iglesia. ¿Bien? Pasando ya al último tema, son las guerras civiles o revoluciones liberales. ¿Bien? En estas guerras civiles, principalmente lo que ocurre, la primera en 1851, se debe principalmente al fraude electoral, es decir, como les había mencionado antes, ocurre mucho fraude electoral durante este periodo y por lo tanto los liberales en ese momento, que estaba generándose una oposición, demandan que el presidente Montt cometió fraude al ser electo. Y asimismo hay unas grandes críticas al autoritarismo, es decir, no sean tan autoritarios, por favor den más espacios de participación, cómo pueden ser tan así, lo demás. Por lo tanto, los liberales se alzan en armas desde Concepción y marchan en contra del gobierno e inicia una guerra civil, en la cual los liberales son derrotados y Manuel Montt igualmente queda como presidente. ¿Bien? A partir de ello va a ocurrir 8 años después, va a ocurrir otro levantamiento liberal, pero esta vez dirigido por Pedro León Gallo, el cual nuevamente va a acusar las críticas al autoritarismo portaliano por parte del presidente Montt. El presidente Montt mantiene durante su gobierno 5 años el estado de sitio, 5 años, la mitad de su gobierno. O sea, imagínense, con toque de queda, con restricción de libertades, todo eso por 5 años. Imagínense si nosotros estamos así muriendo por un año, esto sí que la sufrir.
Entonces, los liberales se van a alzar en armas, dirigidos por Pedro León Gallo, pero aludiendo a que se reformara la Constitución del 33 para que pudiera disminuir el autoritarismo que hay en la Constitución, y asimismo eh, va surgiendo la oposición liberal. No obstante, los liberales nuevamente son derrotados por las tropas del presidente Montt, pero trae consigo consecuencias. ¿En qué? En que el bando conservador, ya debilitado por la cuestión de Sacristán, va a terminar aún más debilitado porque la oposición liberal va agarrando aún más, se fortalece aún más. Y esto se debe a que los liberales se van a aliar con los conservadores. Por ello, después de esto, después de las guerras civiles, va a surgir lo que es la fusión liberal conservadora. Y en 1861 va a ser electo José Joaquín Pérez, presidente a través de la fusión liberal conservadora, y va a dar por finalizado los gobiernos conservadores. A partir de José Joaquín Pérez, inicia la República Liberal o los gobiernos liberales. Bien, estos son los rasgos más principales de estas guerras civiles. No quise abarcarlas mucho, la verdad, pero eso es lo más característico. Críticas al autoritarismo, fraudes electorales que impulsan a que se levanten en armas, el surgimiento de la oposición liberal, demandar a reformar la Constitución de 33, hacerla más participativa, se debilita el bando conservador y posteriormente se crea la fusión liberal conservadora, y a partir de ello se acaban los gobiernos conservadores en 1861 y dan paso a los gobiernos liberales. Dudas, preguntas, consultas con esto. Pregunten nomás, chiquillos. Intervengan nomás, participen. Entre más participen, mejor. Sí, en el 61 triunfan los liberales, no los libertadores, los liberales. Los libertadores triunfaron en la independencia. En el 61 terminan los liberales y comienzan los gobiernos liberales. Los gobiernos conservadores se acaban en 1861. Bueno, hemos llegado ya al final de la clase. A partir de esta clase lo que hemos podido ver es que durante este periodo hay una gran influencia del pensamiento de Diego Portales, debido a sus ideas de gobiernos fuertes, centralizados, con una visión de país muy conservadora, muy autoritaria, que este pensamiento va a influir en los gobiernos conservadores, pero particularmente en la Constitución de 1833, la cual va a ser autoritaria y muy presidencialista y va a dar las facultades a los gobiernos conservadores para que se creen estos mecanismos para restablecer el orden. Asimismo, se va a consolidar la República de Chile durante los gobiernos conservadores, es decir, se va a establecer cierto orden, digo cierto, pero se va a establecer, se va a reactivar la economía, asimismo también se va a establecer, se va a marcar territorio nacional, y al mismo tiempo se va a crear la identidad nacional, es decir, se termina por consolidar el Estado-Nación, se consolida finalmente el Estado de Chile y nación chilena. Asimismo surgen movimientos literarios como la generación del 42, los cuales van a ser la génesis del movimiento liberal en Chile, los cuales principalmente estos de la generación del 42 van a ser los principales dirigentes de los gobiernos liberales. Y por último, también lo que vimos fue que el régimen conservador se va a debilitar por la división del bando a través de la cuestión del Sacristán, que se va a dividir en monvaristas y ultramontanos. Va a surgir también, se debilita por el surgimiento del liberalismo en Chile, es decir, la oposición liberal, y también por el excesivo autoritarismo de los presidentes, es decir, mucho autoritarismo después los va a debilitar. ¿Bien? Dicho esto, ¿cómo hemos aprendido el pensamiento de Portales? En este sentido, nosotros en esta clase lo hemos aprendido a través de fuentes primarias, de las cartas de Diego Portales, en las cuales hemos ido analizando su pensamiento portaliano y la forma de hacer gobierno. ¿Ese tipo de cartas, profesor, van a estar en la PTU? Sí, pueden aparecerles. Pueden aparecerles. Y es seguro que lo hagan. Así que échenle un ojo. Este periodo también se caracteriza por el hecho de ser bastante autoritario, muy marcado por
la intervención de la Iglesia, por un gobiernos de carácter netamente conservadores, y asimismo también lo más importante es que consolidan la república, es decir, se conforma el Estado-nación, se conforma un Estado más sólido y se crea la identidad chilena, es decir, la nación chilena. Además, se reimpulsa la economía, se establece un territorio nacional y se restablece cierta identidad de orden. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿hasta qué punto están ustedes de acuerdo o en desacuerdo con estos gobiernos? Esta es una pregunta más reflexiva y personal para ustedes. Aquí no hay respuestas ni malas ni buenas. Los leo o escucho. Los leo y escucho a mis queridos y queridas y estudiantes de preuniversitario. ¿Qué opinión tienen sobre estos gobiernos? ¿Hasta qué punto ustedes están de acuerdo? Tengo muy puntos a favor sobre los conservadores. Dígalos nomás. ¿Quién más? ¿Quién más? Parece que, como veíamos en el video, tenían cosas positivas como cosas negativas. Sí, el impulso de los inmigrantes, los censos, de escoltar a los chilenos, la creación de una constitución, sí, y el tema de los estudios, el impulso de la educación ahí pública, como nos dice Ivania. Bien, pero también hay un contrapeso en el sentido de que son bien restrictivos, represivos ante la oposición liberal y son muy autoritarios. Se puede rescatar lo de la educación, sí, creo que es lo más característico. Creo que eran demasiado inestables porque si no, no hubieran habido tanto descontento. Sí, y ¿cómo se llama esto? Ah, sí. Eh, a partir de esa idea que acaba de comentar, Kael, les vuelvo a preguntar la pregunta que les hice al principio. ¿Podríamos considerar este periodo como estable política, social y económicamente? Bueno, político y social por lo menos. De lo que nosotros hemos visto, ¿es realmente un periodo de orden, de estabilidad? ¿Los regímenes conservadores? No. ¿Por qué no? Me interesa saber. ¿Por qué no pueden ser gobiernos? ¿Por qué no son estables? Porque hay mucha represión, poca participación ciudadana y mucho poder para el presidente. Sí, es porque son autoritarios, pero ¿por qué estos no son estables? ¿Qué ocurre durante estos gobiernos que haga que no sean estables? Surgieron dos guerras civiles, porque fueron dos guerras civiles y una guerra internacional y una cuestión política que terminó fragmentando al gobierno conservador. Ideologías muy diferentes, liberales y conservadores, o los monbaristas y los ultramontanos. Bien, hay muchos choques aquí. Bien, eso es lo que me interesa. Por lo visto, estuvieron prestando atención, eso es muy bueno, no que estuvieron ahí. Y hemos llegado al final de la clase, chiquillos y chiquillas. Si alguien tiene alguna pregunta o consulta, este es el momento. Hemos terminado antes de tiempo, eso es lo bueno. Las cartas de Portales yo las tengo en un libro que se llama El Epistolario de Portales, que es como de 300 páginas, pero hay muchas cartas donde las puedo sacar o le puedo mandar algunos links donde puede leer esos extractos, Fania. No podemos mantener a todos en el mismo ideal, obviamente, y no todos estarán de acuerdo. Por eso hubieron muchas guerras, las guerras civiles particularmente, bien dicho Islen. Bueno, hemos llegado al final. Ups, ahí sí. Ahí sí. La respuesta de la guía, vamos a responder algunas. ¿Les parece si respondemos algunas? Las que alcancemos. Principalmente quiero que respondamos las con fuentes, porque esas siempre me dicen que ustedes tienen problemas y son difíciles de responder. Las respuestas igual van a estar aquí, ahí nomás. Pero para que vean que están ahí. Bueno. Bien. Guía conservadores. Bien. Gracias por el fondo. Bien. Comencemos con la 1. La 1 dice, para Diego Portales lo esencial era establecer una
autoridad fuerte, respetable y respetada, eterna, inmutable, superior a los partidos y a los prestigios personales. Cuando esta alta noción de Estado se haya arraigado en la conciencia nacional, el país continuará obedeciendo maquinalmente con el alma y de hecho no a Prieto ni a Bulnes ni a Montt, sino a una entidad abstracta, el gobierno. Fuente número 5, Fernando Campos Arriet, Historia Constitucional de Chile, 1956. Bien. El texto hace alusión a uno de los principios políticos promovidos por Diego Portales, el cual es la A, sanción portaliana aplicada a los fallos judiciales; B, la democracia progresiva con participación gradual de la ciudadanía; C, la probidad administrativa de los actos de los funcionarios; D, el gobierno impersonal como idea rectora del Estado; y E, el gobierno personalista dirigido por un líder carismático. ¿Cuál creen aquí que es la correcta? ¿Ya? D. Bien. Bien, ante todo, siempre cuando les salgan estas preguntas tienen que fijarse bien en lo que les está preguntando. Aquí la fuente está hablando sobre el pensamiento político de Portales, eso ya lo sabemos. Y aquí le hace ver ese pensamiento cuando dice autoridad fuerte, respetable y respetada, inmutable y prestigios personales, y que todo esto obedezca a un gobierno. Es decir, que los chilenos tienen que respetar al gobierno, ante todo. Tienen que respetar la autoridad. En este sentido, la sanción portaliana aplicada a los fallos judiciales, ¿sería esa la correcta? No, porque la A no soluciona fallos de tribunales, por lo tanto descartada. La B dice una democracia participa, pero decía con participación gradual de la ciudadanía. No, porque no habla de eso la fuente. Portales sí pensaba así, pero no es lo que nos está preguntando la fuente, no es lo que nos dice. La probidad administrativa de los actos funcionarios, no, tampoco. Un gobierno personalista, no, mucho menos, porque Portales plasmaba uno carismático. Por lo tanto, la respuesta aquí correcta es la letra D, como ustedes decían. Gobiernos impersonales, como idea de rectora, es decir, que ese gobierno esté vigilando a los demás y que esos demás respeten al gobierno. Por lo tanto, la 1 es la D. Quiero buscar otra que es de fuente. Aquí, la 5. La 5 dice, he aquí uno de los grandes secretos de la estabilidad chilena del siglo XIX, la intervención electoral. Las elecciones estaban totalmente arregladas por el Poder Ejecutivo. Este rasgo particular del nuevo orden conservador duró mucho más que la hegemonía del propio Partido Conservador. Durante los 60 años que siguieron a 1830, el presidente, para usar un término común, en la década de 1860, fue el gran elector. Simón Kohler y William Satter, Historia de Chile. A partir de la lectura anterior es posible indicar que A, la intervención electoral fue una práctica exclusiva de los gobiernos autoritarios. B, la estabilidad política de Chile durante los gobiernos conservadores fue garantizada por la intervención electoral del Ejecutivo. C, el Congreso actuaba como gran elector para garantizar sus predominios sobre el Poder Ejecutivo. D, el Partido Conservador era contrario a la intervención del presidente en materias electorales. Y E, las elecciones estaban arregladas por la influencia de los partidos políticos del periodo autoritario. ¿Cuál dicen que es esta? Está difícil, yo lo sé, pero también sé que ustedes pueden responderla. Rayos. Uy, esperen. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Al tiro, al tiro, al tiro. Aquí está de nuevo. ¿Cuál que crees aquí? ¿Me escuchan, verdad? ¿O realmente está muy difícil? Parece que está difícil en realidad. Bien. Bueno. A ver, dicen que la B
La B ya, pero no es tan segura. Bien, la B. La estabilidad política de Chile durante los gobiernos conservadores fue... Sí, eso es correcto. Dice que la E, veamos, la E dice que las elecciones estaban arregladas por la influencia de los partidos políticos del periodo autoritario. Esto lo descartamos. ¿Por qué? Porque no hubieron partidos durante este gobierno. Los partidos vienen mucho después. Sigue el bando, la tendencia y el bando. No hay partidos políticos aquí. La C, la C aquí dice, ay. La B dice que... La C dice que el Congreso actuaba como gran elector para garantizar el predominio del Ejecutivo. Tampoco es correcto, porque era el Ejecutivo quien estaba por sobre el Congreso. D, el Partido Conservador era contrario a la intervención del presidente en materia electorales. Por supuesto que no. Obviamente lo apoyaban, porque así se podía mantener y aparte serían electos. La A dice que la intervención electoral fue una práctica exclusiva de los gobiernos autoritarios. Esto sabemos que no es correcto, porque sigue ocurriendo, por lo menos hasta 1950, para que se hagan una idea. Y B, la estabilidad política de Chile durante los gobiernos conservadores fue garantizada por la intervención electoral del Ejecutivo. Esta es la correcta. La letra B. La letra B es la correcta porque gracias a la intervención electoral podían seguir religiéndose. Por eso duran 10 años cada uno, porque pueden ser reelegidos inmediatamente. Además, no había nadie que custodiara esas urnas. Bueno, sí había, pero se las robaban igualmente. Había mucha intervención, mucha censura. ¿Quién iba a saber que se la robaron? Por ende, el fraude era algo muy que ocurría mucho y mucho el cohecho. Esto no solo durante los conservadores, sino que también durante el periodo liberal, parlamentarismo y esto fue hasta la segunda mitad del siglo XX, para que se hagan una idea, hasta que se creó el carnet de identidad, hasta ahí era el cohecho. Diría la B, pero siento que es la primera como es la frase irónica. Pero la A tampoco es porque habla de los años 60, después de 1830, ¿ya? Es decir, hasta la guerra civil y el parlamentarismo, ¿sí? Pero no era algo exclusivo, por eso la A está ahí como incorrecta. Siempre, chiquillos, cuando les pregunten por la fuente, esto es un dato que yo lo usé, lean aquí de quién es la fuente, porque a veces los títulos, porque a veces cuando les ponen fuente, le ponen el título, y ahí pueden interpretar o inferir a qué se está refiriendo. Lo mismo, cuando vayan a la PTU, llévense un destacador. A mí me dejaron. Pregúntenle a esa persona, oiga, ¿puedo llevar un destacador? Sí, les va a servir. Bien, son las 8:01 y creo que hemos terminado. Yo la guía la voy a subir ahora junto con la clase. Espero que les haya gustado la clase. La guía la voy a subir, el PPT lo voy a subir, la película de Portales también la voy a subir. Yo llevé, pero el examinador, qué raro. Qué raro. Normalmente los examinadores dejan, es que igual depende quién le toque ese día en el centro. A veces le puede tocar uno muy simpático o uno muy pesado. O le puede decir no. Otros le pueden decir sí. Hay algunos que los dejan entrar hasta con dulcecito, chocolate. La que estaba al lado mío fue con chocolate. Obviamente sin envoltura. Ya que según ella era como para calmarse un poquito. Bueno, quedan libres. Yo les voy a subir la clase ahí más rato. Como a las 9. La guía también. Y las respuestas de la guía están aquí. Ahí nomás para que después la puedan hacer. Profe, disculpe, ¿cómo se llama el Classroom el día de hoy? Me confundo. ¿Cómo? En el Classroom la guía se llama La Consolidación de la República de Chile. Así le tengo. Ese es el nombre que le voy a poner. Ya saben, cualquier duda que tengan, pregunta, consulta al correo del PREU. Respondan la encuesta docente, por favor. También. Si no me van a echar. No es broma. Pero respóndanla ahí, por favor, que nos ayuda a mejorar cualquier cosa. Nosotros siempre la leemos, ojo. Es siempre anónima, pero nosotros leemos los comentarios para ir mejorando con ustedes. Ahí les dejé el correo, cualquier cosa nos avisen y la encuesta docente. Nos vemos. Qué bueno que le haya gustado María Gel. Me alegro. Ahí voy a subir todo. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Qué buena clase, profe. Chao, gracias. Chao, que estén bien.
Chao, profe, gracias. Chau, chau.